La historia del NTR nos pone sobre la mesa otra trama de superación y de intentar llegar a lo que todas anhelan: poder, dinero y un más. Y sobre todo, lo más importante, llegar a la cima. Esta historia nos deja ver esto desde 3 puntos de vista distintos, con 3 personajes principales en esto, donde las 3 buscan la misma meta, pero no con los mismos propósitos, pasando por diferentes situaciones, como la falta de confianza, el sacrificio, el sacrilegio y el pecado de Dios. Y como hace rato me acabé de volver a ver esta madre, después de un chingo de rato que no lo veía, y antes de que se me acabe la motivación, así como ya no sé qué más relleno meternos otra vez, vamos a comenzar con esta shit, porque este es el camino a la cima. La protagonista principal de esta historia, con las letras iniciales que forman la palabra chistosa, Narita Top Road. Ella no busca ganar con el propósito de algo como fama y poder, sino que ella busca conseguir la victoria para poder devolver un favor a su entrenador, ya que fue gracias a sus enseñanzas que pudo llegar a donde está, así como la gente que cree en ella y la apoyan, y queriendo darles una victoria a todos ellos en una de las carreras más importantes, ya que eso es lo que la motiva a seguir. Pero también ese apoyo se convierte en algo más, porque mientras más apoyo recibe, siente una mayor presión, lo que podríamos traducir en un miedo a fracasar y decepcionar a todos. Primero viendo esto en la carrera del Satsuki Sho, donde al tener una derrota tiene un primer pensamiento de que ya fue una decepción, pero no dejándose llevar por el resultado y seguir intentándolo, porque también algo que la motiva a mejorar y no quedarse atrás son sus rivales. Por primero tenemos a Admire Vega, alguien a la cual le tiene mucha estima, porque más que viéndola como una rival, la ve como un ideal a seguir. También podemos mencionar a TM Opera O, pero mejor ahorita hablamos de ella, tomando todo esto como una forma de mejorar para el siguiente intento, en el Nippon Derby. Pero incluso aunque fue en este momento donde se encontraba en su mejor condición, no le fue suficiente y solo por muy poco terminó sufriendo otra derrota, perdiendo nuevamente la oportunidad de conseguir una victoria y de volver a perder su propósito. Entrando en un momento de reflexión en la vida, porque cree que no está a la altura cumpliendo con todas las expectativas, donde tiene que seguir mejorando para no sentirse como una decepción. No importando el día, la hora o el lugar, ella tiene que continuar esforzándose. A lo largo de la historia, al personaje se le suele hacer una representación donde se la asocia al sol, donde la podemos ver como alguien que transmite energía positiva y segura, que por su forma de ser se convierte en el centro de atención de manera natural. Pero incluso con todo eso, también el sol no se puede salvar de ser eclipsado. Ella sentía el miedo, que si continuaba perdiendo, toda la gente que la apoyaba lo dejaría de hacer, por no mostrar los mejores resultados. Pero incluso, aunque ya no se sentía que estaba a la altura de cargar con las esperanzas de todos, ella aún no ha abandonado ese deseo de ganar, ya que aún sigue esforzándose y sigue buscando la manera de llevarse la victoria. Porque todos aquellos que la han estado apoyando nunca la dejarán de apoyar por no ganar, ya que la seguirán apoyando, porque ella sigue siendo Narita Top Road. Incluso aunque su siguiente carrera la volvió a perder, ya no se sintió afectada y empezó a enfocarse en sus errores para ya no repetirlos. Pero aún así, cuando ya aceptó que siempre la estarían apoyando, ella sigue sintiéndose incapaz de vencer a sus rivales y de ganar la carrera, teniendo la plática más filosófica de su vida con otro de los amores de mi vida, para finalmente encontrar lo que buscaba
y eso era que ella quiere buscar su propio camino, ya que en su siguiente carrera quiere creer en sí misma hasta el final. Así como también todos creen que puede, ella también quiere creer en ella y en Dios, y seguir intentándolo hasta que el cuerpo aguante. Porque busca hacer realidad esa victoria que todos anhelan, y esa victoria lo logrará en la tercera y última carrera en el Kikukasho. Otra carrera bien bastarda que merece ser estudiada de lo estremecedora que fue. Donde después de varios fracasos, pero nunca rendirse y volver a intentarlo, finalmente consiguió la victoria, demostrando que ese siempre fue el camino a la cima de Narita Top Road. Y porque este sueño no era solo de ella, la narrativa se aleja del individualismo, porque esta victoria no es vista como un logro personal, teniendo la culminación de que fue un esfuerzo colectivo. Probablemente durante ese camino tuvo dudas de sí misma y casi pierde la esperanza en ella misma, pero siempre se mantuvo firme a su meta y aguantó como una campeona, porque la perseverancia siempre es digna del más fuerte. Y ahora hay que seguir con el otro amor. La protagonista única y diferente, que se vio el video de cómo ser frío y sin sentimientos, Admire Vega, o la pinche llave para los compas. Dentro de la historia, este personaje se nos muestra con una personalidad más deprimente, dejando ver que su existencia está definida por la tragedia, siendo un personaje solitario que la separa emocionalmente de sus compañeras. En pocas palabras, es la Edgy de la historia. Anteriormente hablamos de que Narita Top Road dentro de la historia era representada con el sol, una luz que daba esperanza, y por el contrario Ayabe sería representada con la noche, donde por varios momentos nos refuerzan esto, y al igual que Narita Top Road, ella busca la victoria, igualmente para devolver un favor, pero a diferencia de ella lo hace por otra razón, y eso es por una deuda de vida hacia su hermana gemela. Y hay que dar un poco de contexto. Según las grandes creencias populares de las carreras de caballos, se da a entender que cuando una yegua va a tener gemelos, estos cuando nazcan no van a rendir bien. Y también que puede llegar a ser peligroso engendrar gemelos. Y sí, esto le pasó al caballo en la vida real. Y también dan a suponer que pasó en la serie, donde al final de todo esto, uno de los fetos murió en el útero, y ella fue la única gemela superviviente, y debido a ese suceso, desarrolló el síndrome del superviviente. Este síndrome, según Wikipedia, es una condición mental que ocurre cuando una persona percibe que ha hecho mal, al sobrevivir a un evento traumático, cuando otros no lo han logrado, creyendo que todo el éxito que ha conseguido es un robo. Pero al mismo tiempo, ella siente que no tiene derecho a disfrutar de esa gloria de haber ganado, viendo esto cuando obtiene su victoria en el Nippon Derby, donde ella misma cree que el disfrutar la carrera y de celebrar su victoria hizo que se olvidara por un momento de su hermana, y debido a su forma de pensar por su motivación, eso la lleva a entrenar sola a altas horas de la noche y evitar cualquier lazo afectivo, para no olvidar su castigo. Porque para ella, la carrera no es solo un deporte, sino un acto de expiación de los pecados que ella se impuso. Pero probablemente ese camino que está tomando la esté llevando al fondo del abismo, ya que debido a sus entrenamientos intensivos y de sobreesforzarse mucho, su cuerpo empieza a sufrir las consecuencias, con ella aceptando el supuesto castigo de Dios. Porque todo lo que hace, lo ha hecho por su hermana, no importando lo que le pueda pasar a ella, ya que si Dios tiene agallas, que venga, y mejor acabe con su sufrimiento, ya que ella seguirá corriendo hasta el final. Y antes de continuar, hay que responder una pregunta. ¿Ayabe odia a Narita Top Road? No,
A lo mejor por varios momentos se llegó a ver algunos rechazos o alejamientos, pero eso no era por odio o por algún resentimiento cargado. Narita Top Road veía a Yabe como su modelo a seguir y como una rival, y aunque podríamos decir que ella de algún modo sentía lo mismo, ella no lo podía expresar, ya que para Yabe, Top Road desde sus propias palabras es alguien muy brillante. Alguien que cuando estaba cerca de ella, la alejaba de su propósito principal. Podemos decir que no es odio, solo un conflicto interno de los sucesos que ha tenido en la vida. Creo. ¿Y con Ópera O? Tal vez. Probablemente su participación en la carrera del Kikukasho no fue lo que esperaba, ni tampoco el mejor resultado que tuvo, pero fue aquí cuando entendió, al tener una última charla con su hermana, que debe dejar el pasado atrás y empezar a vivir por ella misma, disfrutando de las carreras, así como también divertirse corriendo con las demás, que ya no debe preocuparse por su hermana, ya que ella cargará con el peso del destino de ambas, finalizando con la promesa de que ahora en adelante se esforzará y seguirá con su vida sin remordimientos. Y ya mucho desmadre, vamos con el último amor. El personaje que carrió toda la historia, la narcisista sin dinero y miedo más fuerte de la generación, y la nalgueaburras por placer. Tiem Ópera O, la más dura del sistema. Lo que más la caracteriza es su forma extravagante de ser, así como su personalidad melodramática, que es puramente teatral, y su manera de hablar, como si estuviera en el escenario principal de una tragedia clásica o una ópera grandiosa. Ella no busca ganar por motivos triviales, ya que su propósito para llegar a la cima es solo un paso más para poder convertirse en el soberano absoluto. Probablemente si no la conoces pienses que Ópera O es un personaje que puede parecer a alguien soberbia, con un complejo de superioridad y narcisismo. Pues te equivocas, eres un pendejo. Ópera O fue la que cargó con toda la trama de esa historia, a pesar de ser un personaje que a diferencia de las otras dos, no le dieron tanto protagonismo, pero fue la que más destacó. Y no solo eso, sino que también fue el ancla de varios momentos de la historia, porque mientras Top Road sufría por no poder cumplir con las expectativas de los que la apoyaban, y a Yabe se hundía en un abismo sin fin por la culpa que ella sentía, Ópera O no se inmutaba con nada. Al perder las carreras del Nippon Derby y el Kikukasho, a lo mejor ella se encontraba frustrada, pero en ningún momento lo mostró, guardando también todo con una sonrisa, ya que ella no ve esas derrotas como una mancha en su honor, sino como un capítulo más en la historia de su dominio absoluto. Ya mencionamos antes que ella fue el ancla de varios momentos, con las relaciones que tenía con los personajes. A Narita Top Road la empujó a salir de la desconfianza que tenía, para poder convertirse en una verdadera protagonista y encontrar el camino que ella necesitaba. Intentó romper el aislamiento de Ayabe mediante la persistencia y la invitación para convertirse en rivales para el escenario de la Triple Corona. Y con Mei Shodoto actúa como apoyo, mentora, amiga y rival, dándole a ella la confianza que le hace falta a sí misma, ya que está toda chiquita y toda pendeja. Ópera O no busca menospreciar a las demás para que ella pueda destacar, sino que desea que todas brillen al máximo para que su propia victoria sea aún más significativa. Obviamente, yo no creo que el personaje haya sido un error introducirlo en esta historia. Todo lo contrario, qué bueno. Porque pinche historia de mierda. Pero sí creo que fue muy desaprovechado el no haber profundizado un poco más al personaje. Algo como su pasado o la razón que la llevó a tener esa meta. Pinche historia que te costaba explicar algo de eso en 2 minutos. Valen ver. Lo más seguro no lo hicieron para no quitarle su estatus de mamona y soberbia. Ya ven, pinche mamón. Y algo que quiero destacar del personaje fue la escena donde ella tiene una interacción con Oguri Fat, ya que es más profunda y simbólica de lo que crees, y vamos a explicarlo lo más rápido posible. En la historia de Cinderella Grey, cuando Oguri Cap
ingresa a la central, se entiende que ella no pudo participar en las pruebas clásicas para la triple corona, justamente en las 3 carreras que nos presentan en esta historia, por no haber hecho un registro con antelación. Incluso, aunque ya estaba mostrando un gran desempeño y reconocimiento, no se pudo hacer una excepción. Y también incluso aunque utilizó la ayuda de sus contactos, tampoco pudo. Pero gracias a Augury Cap fue que todo esto cambió, debido a que Laura se comprometió a cambiar su estricto reglamento que se tenía para las siguientes generaciones, creando la llamada Ley Augury Cap, y una de las que se vio beneficiadas por estos cambios en el futuro justamente fue Opera O, así que probablemente este fue un guiño por parte de la historia, o a lo mejor yo ya estoy loco. ¡Locura! Y yo acabamos con el desmadre de mis amores. Ahora sí, con las 3 protagonistas con sus respectivas victorias en sus carreras, donde después de todo eso se pusieron a bailar y a cantar, porque el corazón es el que manda. Como diría mi abuelo, más vale paja en mano que hijo en mano. Podemos decir que la continuación o secuela de esta historia se encuentra en la película, pero no puedo decir qué pasa porque al chile llevo 2 años queriendo ver esa madre y hasta este momento de la vida todavía no lo hago porque me da miedo, güey. Algún día lo haré, espero, créeme, sí. Fin. Y como sabemos que nada nos embona, vamos a hablar de estos caballos, respondiendo rápidamente una pregunta: ¿por qué se retiraron en la vida real? Con Narita Top Road, el pinche caballo tuvo demasiado historial de carreras que me da flojera decir todo lo que hizo. Pero vamos a lo más importante. Después de su participación en el Arima Kinen del 22 de diciembre del año 2002, el caballo tuvo su retiro. ¿Y lo ganó al menos? No. Y para el 19 de enero del 2003 se realizó su ceremonia de despedida, donde se tuvo lugar en el hipódromo de Kioto, donde se presentó con el número 1, con el que ganó la carrera del Kikukasho. Tras su retiro fue enviado a la estación de sementales Shadai para comenzar a dedicarse como semental. Si bien en febrero de 2005 le descubrieron un cálculo en la vejiga, fue operado después de que terminara la temporada de cría el 8 de octubre. El caballo Narita Top Road falleció de insuficiencia cardíaca aguda el 7 de noviembre de 2005, casualmente y exactamente 6 años después de su victoria en el Kikukasho. Dejó solo 3 generaciones de descendientes y la más importante fue Bella Reija. Y dato curioso, el caballo Narita Top Road es hijo de Soccer Boy, o también conocido como Dicta Striker para los compas. El caballo Admire Vega, después de su participación en el Kikukasho del año de 1999, se tenía como objetivo que participara en el Takarazuka Kinen en el año 2000. Sin embargo, el caballo desarrolló desmitis del ligamento suspensorio y en lugar de participar se decidió mejor retirar al caballo. Se retiró de las carreras para convertirse en semental en la estación de sementales Shadai. Tuvo cierto éxito en 4 temporadas como semental, siendo padre de algunos ganadores de carreras G1. Sin embargo, el caballo Admire Vega falleció repentinamente el 29 de octubre del año 2004, a la edad de 8 años. Una autopsia había revelado que la causa fue por una ruptura gástrica. El 23 de noviembre de ese mismo año se celebró el funeral del caballo en la estación de sementales Shadai, al que asistieron 200 personas, entre ellas al menos 50 aficionados y algunas otras personas importantes. Y sí, creo que también deberíamos hablar de cómo el caballo Tiem Opera O se retiró. Pero, ¿y si primero hablamos de algo más? Hay que hablar brevemente sobre uno de los casos más devastadores del caballo Tiem Opera O, acerca del odio y la agresión que recibió en la vida real. El caballo que se ganó el odio por ganar carreras. A pesar de ser un caballo de carreras extraordinario que durante el año 2000 no perdió ni una sola carrera, Tiem Opera O se ganó el odio de mucha gente, quienes creían que hacía que las carreras de caballos durante esa época fueran demasiado predecibles y aburridas cada vez que participaba.
Podríamos decir que muchos de ellos por una parte eran los que se dedicaban a apostar. Algunos incluso lo llegaron a considerar feo, hasta el punto de que le arrojaban piedras cuando aparecía en público. El odio hacia él era demasiado que después de su retiro se prohibieron las visitas de personas ajenas en el establo donde se encontraba hasta su muerte. Esto debido a que alguien irrumpió en el establo y le cortó un mechón de pelo al caballo, y su jinete, Ryuji Wada, incluso se llegó a lamentar que, a pesar de la fortaleza de Tien Perao, no tenía popularidad. Incluso hay rumores de que en el Arima Kinen del año 2000, en el tramo final de la carrera, varios jinetes conspiraron para bloquear con los caballos a Tien Perao en una formación de U. Sin embargo, logró abrirse paso por una abertura y ganó la carrera, terminando el año sin ninguna derrota. Pero bueno, solo son rumores. Porque al final de todo, pudo haber sido un monstruo que derrotó a toda su generación. El caballo que formó una nueva era, que se ganó el nombre del soberano supremo del fin de siglo. Pero ella también es una Uma Musume, no tan diferente de las demás, como nosotros. En el año 2002 fue convertido en semental en los establos de Hakuba Bokuyo, Hokkaido. Aunque generó una numerosa descendencia, ninguno ha conseguido igualar sus triunfos. Fue aceptado en el Salón de la Fama de la Asociación Japonesa de Carreras en 2004. El caballo Tien Perao murió repentinamente después de sufrir un ataque al corazón mientras pastaba el 17 de mayo de 2018. La ceremonia en su honor se llevó a cabo el 15 de junio de ese mismo año, en Hakuba Bokuyo, junto con Goshak Ken, otro caballo que murió 3 días antes que Tien Perao. Y en septiembre de 2003 se publicó un trabajo de investigación que comparaba el rendimiento del corazón de Tien Perao con el de otros caballos activos del momento. Los científicos descubrieron que tenía hipertrofia ventricular izquierda, notablemente mayor que la de los otros caballos examinados, y una frecuencia cardíaca en reposo baja de 25 latidos por minuto. Los autores del artículo sugirieron que el corazón inusualmente grande de Tien Perao era el responsable de la reducción de su frecuencia cardíaca en reposo. Al escribir este artículo se atribuyó el éxito de Tien Perao en las pistas de carreras al tamaño de su corazón, estableciendo un paralelismo con investigaciones similares sobre los corazones de las leyendas de las carreras de los caballos Secretariat y Eclipse, que también resultaron ser inusualmente grandes. Cabrón, no entendí nada. ¡Ya se alargó esta madre otra vez! ¿Por qué? ¡Ah! En conclusión, el NTR me persigue, pero yo soy más rápido. ¡Vámonos! Stop saying dumbass things. You're not even making sense.